creí, por eso hablé, al mundo entero le anunciaré, y dándoles tu palabra, ellos vivirán. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro. Sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Te doy gracias, Jesús, por hablarnos, por enseñarnos el mayor de los mandamientos, por ser el camino que nos muestra cómo amar a Dios por sobre todo y cómo amar al prójimo como a uno mismo. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sean todos bienvenidos a estas videopautas. Nos alegra mucho que estén en este espacio que busca impulsarnos, motivarnos a la oración, al encuentro de calidad con Jesús, con sus palabras. Soy Camilo, esposo de Glory, papá de Martín, hermano de ustedes en la familia misionera Verbum Dei, desde la ciudad de Bogotá. Te invitamos a que ores con la cita del Evangelio del día de hoy, la cual es Marcos 12, 28b al 34, Marcos capítulo 12, versículos 28b al 34. Y fue la que escuchamos al inicio de estas videopautas. En ella vemos cómo pues un escriba, es decir, una persona que en esa época se dedicaba a estudiar la ley, a transcribirla y a escribir comentarios sobre ella, o sea, de las escrituras, un maestro de las escrituras, le pregunta a Jesús qué mandamiento es el primero de todos. Y pues es esta, considero yo, una pregunta fundamental, pues su respuesta define quiénes somos, para qué estamos en el mundo y cuál es el sentido mismo de la vida. A esta pregunta entonces Jesús responde que el mandamiento es amar a Dios con todo lo que somos y pues también está el amar al prójimo como a uno mismo. El escriba pues dice que Jesús tiene razón y que cumplir ese mandamiento vale más que cualquier otra acción u ofrecimientos. Finalmente Jesús, ante ese comentario del escriba, le dice que no está lejos del reino de Dios y después de ello pues nadie más le hizo otras preguntas. Bien, tal vez parece que fueran dos mandamientos aparte, pero realmente estos dos no se pueden separar. En esencia se trata de amar a Dios y de amar al prójimo, así como nos amamos a nosotros mismos. Cabe entonces revisar si realmente amamos a Dios, revisar si tal vez estamos dando un mayor privilegio a otros temas como el trabajo, el dinero, el entretenimiento, el placer, a la comodidad, al éxito en este mundo o solo a nuestra propia persona. Jesús entonces allí enfatiza que amar a Dios es con todo nuestro ser, con el corazón, con el alma, con la esencia, ¿cierto? Con todo lo que somos. Supone entonces que sea esto de fondo, que la vida se fundamente en tener a Dios presente en todo. Es nuestra libre decisión el que así sea, el que así suceda. Y ahora bien, el amor al prójimo nos dice que ha de ser en la medida en que nos amamos a nosotros mismos, y lo cual pues, puede resultar difícil asumiendo que a nosotros mismos sí nos queremos y nos toleramos. Pues bien, de esa forma quiere Jesús que amemos a los demás, con ese mismo querer, con esa misma tolerancia. De base, de todas formas, el amor a uno mismo implica
que nos reconozcamos como hijos de Dios. Desde ahí podremos aceptarnos como somos, de asumirnos con nuestros propios procesos, de darnos la dignidad como personas, de vivirnos como parte de la familia de Dios, pues que somos todos. Si hoy logramos acoger estas palabras, estas enseñanzas de Jesús, muy seguramente también nos dice a cada uno de nosotros, estás cerca del reino de Dios. Si logramos asimilar, interiorizar esta respuesta de vida, de fundamento, dejaremos de hacer otras preguntas que tal vez nos confunden y más bien viviríamos amando. Todo tendría sentido de esa manera. Luego de esta convicción, ¿cierto?, de fe, lo que sigue es llevarlo a la realidad de cada uno. Es decir, reorganizar nuestros pensamientos, decisiones y acciones con base al mandamiento del amor. Y entonces, despejar el corazón, es decir, quiénes somos, de todo aquello que nos aleje de amar a Dios, darle entonces su lugar en todo. También implica reorganizar nuestros pensamientos, decisiones y acciones para amar al prójimo de la buena manera en que nos amamos a nosotros mismos. Esto realmente no es solo un ejercicio de voluntad propia. Esto requiere de oración permanente, requiere de relacionarnos permanentemente con Jesús, de aprender de Él, de seguir sus enseñanzas, de seguir su camino. Para todo esto se requiere, entonces, necesariamente tener la experiencia del encuentro con un Jesús vivo, de ir más allá, tal vez de memorizar teorías o ritos, y se requiere que lo percibamos, que dialogamos con Él resucitado. No es de convencerse, es de vivirlo. Para mí, pues conocer a Jesús impactó en muchos cambios de mi conducta, de mis pensamientos, de mis decisiones. Claro, he cometido pues errores y he tenido caídas, pero incluso momentos de distanciamiento. Pero más allá de eso y de tropezarse a veces con las mismas piedritas, siempre está ese anhelo de volver. Ya con esa experiencia que les comentaba de conocerlo, entonces uno quiere siempre que Jesús siga allí en el corazón, que es quien le da sentido a toda la vida. De cierta forma, mis inicios para el encuentro con Jesús tuvo cierta similitud a la cita de hoy, pues en un momento de mi vida hace ya buen tiempo y en otros, pues de cierta oscuridad en que no creía, le planteé a Dios, si tú existes, ayúdame a vivir. Y Él fue respondiendo con lo fundamental, con aquello que le da sentido a todo, con el amor. Así que a la luz del Evangelio, del día de hoy, de la cita que escuchamos en estas videopautas, dialoguemos con Jesús, escuchémosle, prestémosle pues mucha atención, proyectémonos en amar de verdad, amar como fundamento de todo cuanto somos. Dispongamos nuestro corazón a revisar cómo está esa decisión de amar como Jesús nos dice. Dejémonos acompañar en la oración por María, la mamá de Jesús, nuestra madre, ella que nos enseña con su ejemplo, que nos enseñó a disponer su vida a la propuesta de Dios, de disponer todo de sí para que naciera el Salvador, para que pues Jesús creciera y cumpliera todo cuanto había que de suceder, lo cual repercute hoy hasta nosotros con la salvación. Hemos nacido para amar, la vida es para el amor, somos dignos del amor. Un feliz y bendecido día.